Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. En este canal se contarán historias, relatos escalofriantes, de suspenso y terror. Así que te invito a unirte a esta comunidad. Si te gusta el video, dale like y suscríbete para más historias escalofriantes. La casa en el bosque. Mi nombre es Elena y soy una apasionada por la naturaleza y la vida al aire libre. Hace unos años, decidí alejarme de la ciudad y mudarme a una pequeña cabaña en medio de un frondoso bosque. La cabaña estaba rodeada de árboles altos y estaba cerca de un arroyo cristalino que proporcionaba agua fresca y tranquila. Al principio, todo parecía perfecto. Pasaba mis días explorando el bosque, observando la vida silvestre y disfrutando de la paz y la tranquilidad. Sin embargo, todo cambió una noche durante la luna llena. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido extraño afuera. Sonaba como si algo pequeño estuviera correteando por el tejado de la cabaña. Al principio, pensé que podría ser un animal, pero el sonido era demasiado rápido y ágil para ser un simple roedor. Decidí investigar y salí afuera con una linterna. La luz de la linterna iluminó el techo de la cabaña, pero no vi nada más que las ramas de los árboles moviéndose con el viento. Pensé que tal vez había sido solo mi imaginación y regresé a la cama. Sin embargo, el ruido continuó, esta vez más cerca. Parecía estar viniendo de la ventana de mi habitación. Me acerqué lentamente a la ventana y miré afuera. Lo que vi me heló la sangre. En el alféizar de la ventana, vi una pequeña figura encorvada, con una sonrisa maliciosa y unos ojos brillantes que parecían estar mirándome fijamente. Era un duende, una criatura mitológica de la que había escuchado historias pero nunca pensé que fuera real. Sin pensarlo dos veces, cerré la ventana y corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Miré hacia atrás y vi al duende golpeando la ventana con fuerza, tratando de entrar en la cabaña. El miedo se apoderó de mí y no supe qué hacer. Me senté en un rincón de la habitación, rezando para que la criatura desapareciera. Finalmente, el ruido cesó y me atreví a mirar nuevamente. El duende había desaparecido, dejando solo el eco de sus risas malévolas en el aire. Desde esa noche, he vivido con el miedo de que el duende regrese. A veces, escucho sus risas en la distancia, recordándome que en el bosque, las criaturas de la mitología pueden ser más reales de lo que imaginamos. La casa abandonada. Hace algunos años, cuando era adolescente, mis amigos y yo solíamos explorar lugares abandonados en busca de aventuras. Una de nuestras excursiones más memorables fue a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. La casa era una mansión antigua y majestuosa, pero había sido abandonada hacía décadas. Se decía que estaba embrujada, pero eso solo aumentaba nuestra curiosidad y emoción por explorarla. Una noche, decidimos entrar en la casa. La atmósfera dentro era espeluznante, con las sombras de las viejas cortinas bailando en la luz de nuestra linterna. Los pisos crujían bajo nuestros pies y el viento silbaba a través de las grietas en las ventanas rotas. Mientras explorábamos las habitaciones polvorientas, comenzamos a sentirnos cada vez más inquietos. Escuchábamos susurros y pasos que parecían seguirnos a cada paso que dábamos. En una habitación, encontramos un viejo álbum de fotos con retratos de una familia desconocida. Las caras en las fotos parecían mirarnos fijamente, lo que nos hizo sentir aún más incómodos. De repente, escuchamos un fuerte golpe que venía del piso de arriba. Subimos con cautela las escaleras y encontramos una puerta entreabierta. Al empujarla lentamente, revelamos una habitación oscura con una figura encapuchada de pie en el centro. El pánico se apoderó de nosotros y salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás. Cuando llegamos a un lugar seguro, nos dimos cuenta de que habíamos dejado nuestras linternas dentro. Aunque teníamos miedo, decidimos regresar al día siguiente para recuperarlas. Al día siguiente, volvimos a la casa, pero esta vez estaba completamente cerrada y sellada, como si nunca hubiéramos entrado. Nos quedamos desconcertados, sin entender qué había sucedido esa noche. Desde entonces, nunca más volvimos a explorar lugares abandonados.
La experiencia en la casa abandonada nos dejó con una sensación de inquietud y misterio que nunca olvidaremos. La casa en la colina. María era una joven investigadora que había decidido pasar un fin de semana en una casa de campo para trabajar en su tesis. La casa estaba ubicada en lo alto de una colina, rodeada por un espeso bosque y alejada de cualquier vecindario. Al llegar, se sorprendió por lo pintoresco del lugar, pero también sintió una extraña sensación de inquietud. Durante la primera noche, mientras trabajaba en su computadora, escuchó un ruido proveniente del sótano. Al principio, pensó que era solo el viento, pero el ruido se volvió más persistente. Decidió investigar y bajó las escaleras hacia el sótano oscuro y húmedo. Al llegar abajo, solo encontró un viejo reloj de pared que parecía estar funcionando solo. Intrigada pero sin pensar demasiado en ello, regresó a su trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los ruidos se intensificaron. Esta vez, parecían venir de las paredes de la casa, como si algo o alguien estuviera golpeando desde el exterior. María se sintió nerviosa, pero trató de mantener la calma, convenciéndose a sí misma de que eran solo los sonidos normales de una casa antigua. Cuando finalmente decidió ir a dormir, se acostó en la cama y cerró los ojos. Sin embargo, poco después, sintió una presencia junto a ella en la cama. Abrió los ojos de golpe y vio una figura borrosa de pie junto a la cama. Gritó y encendió la luz, pero la figura desapareció. Aterrorizada, María decidió abandonar la casa en medio de la noche y buscar refugio en un hotel cercano. Al día siguiente, cuando regresó a la casa con la luz del día, todo parecía normal. Sin embargo, nunca pudo explicar las extrañas experiencias que vivió esa noche y decidió no volver nunca más a esa casa en la colina. El susurro en la oscuridad. Era una noche fría y lluviosa en la pequeña ciudad de Willow Creek. Como periodista de investigación, mi trabajo me llevaba a menudo a lugares oscuros y misteriosos, pero lo que experimenté esa noche cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó cuando recibí una llamada anónima en mi oficina. La voz al otro lado del teléfono apenas susurraba, pero las palabras eran claras: encuentra la verdad en el viejo asilo abandonado. Intrigado por la misteriosa llamada, decidí investigar. El asilo había sido cerrado hace décadas después de rumores de abusos y experimentos médicos inhumanos. Nadie se atrevía a acercarse a él, pero yo no podía resistir la oportunidad de descubrir la verdad. Al llegar al asilo, la lluvia golpeaba contra las ventanas rotas, creando un ambiente aún más ominoso. Al entrar, el aire frío y húmedo me golpeó, y un escalofrío recorrió mi espalda. La oscuridad era abrumadora, pero con mi linterna en mano, comencé a explorar. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y las habitaciones estaban llenas de muebles destrozados y escombros. Mientras avanzaba por los pasillos silenciosos, comencé a sentir una presencia inquietante a mi alrededor. Era como si alguien o algo me observara desde las sombras. De repente, escuché un susurro suave y escalofriante. «Sal de aquí», decía la voz. Pero yo estaba decidido a descubrir la verdad. Continué avanzando, ignorando el miedo que se apoderaba de mí. Finalmente, llegué a una habitación en la parte trasera del asilo. La puerta estaba entreabierta, y una luz débil se filtraba desde el interior. Al entrar, quedé paralizado por lo que vi. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones cubierta de sangre seca y instrumentos médicos oxidados. En las paredes, había fotografías de pacientes que mostraban signos evidentes de abuso y negligencia. Era evidente que algo terrible había ocurrido en ese lugar. Mientras examinaba las fotos, escuché pasos acercándose por el pasillo. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. La sensación de ser observado se intensificó, y supe que era hora de irme. Al salir del asilo, la lluvia había cesado y la luna brillaba en el cielo despejado. Miré hacia atrás una última vez, preguntándome quién o qué había estado susurrando en la oscuridad. Regresé a mi oficina y comencé a investigar el pasado del asilo. Descubrí que había sido cerrado debido a prácticas médicas inhumanas y alegaciones de abuso por parte del personal.
Muchos pacientes habían muerto en circunstancias sospechosas, y sus espíritus parecían seguir vagando por los pasillos del asilo abandonado. Desde entonces, he sido perseguido por las voces y las sombras del asilo. A veces, por la noche, puedo escuchar los susurros en la oscuridad, recordándome que la verdad a menudo es más aterradora que la ficción. La casa de los susurros. Era una noche oscura y tormentosa en la pequeña ciudad de Santa Lima. Siempre había sentido fascinación por lo desconocido, y cuando escuché los rumores sobre la casa de los susurros, supe que tenía que investigar. La casa de los susurros era una mansión abandonada en las afueras de la ciudad, conocida por los lugareños como un lugar de misterio y terror. Se decía que aquellos que se aventuraban dentro escuchaban susurros y voces inquietantes, y que la casa estaba embrujada por los espíritus de aquellos que habían muerto en circunstancias misteriosas. Decidido a descubrir la verdad detrás de los rumores, me dirigí a la casa una fría noche de octubre. La mansión se alzaba ante mí, oscura y ominosa, con sus ventanas rotas y su fachada cubierta de hiedra. Mientras me acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no podía retroceder ahora. Al entrar en la casa, el aire estaba frío y húmedo, y un olor a humedad y polvo llenaba mis pulmones. Mi linterna iluminaba el camino mientras exploraba las habitaciones, cada una más deteriorada que la anterior. Encontré muebles cubiertos de polvo, retratos desgarrados y cortinas desgastadas que se balanceaban con la brisa. De repente, escuché un susurro suave y escalofriante que parecía venir de todas partes a la vez. «Sal de aquí», decía la voz. Pero no podía dejarlo, no cuando estaba tan cerca de descubrir la verdad. Continué explorando la casa, cada vez más cauteloso de los susurros que llenaban el aire. En una habitación en el segundo piso, encontré un diario antiguo que parecía pertenecer a uno de los antiguos residentes de la casa. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, descubrí la historia de una joven llamada Emily que había vivido en la casa en el siglo XIX. Emily había sido una mujer solitaria y atormentada, que había perdido a su familia en un incendio misterioso. Se decía que su espíritu aún vagaba por la casa, susurrando su tristeza y dolor a quienes se aventuraban dentro. Decidido a encontrar respuestas, continué explorando la casa hasta llegar al sótano. Allí, encontré una puerta secreta que conducía a una habitación oculta. Al entrar, descubrí un altar oscuro con velas encendidas y extraños símbolos tallados en las paredes. En el centro del altar, había un libro antiguo con tapas de cuero desgastadas. Al abrirlo, sentí una presencia oscura y malévola llenar la habitación. Las palabras en el libro parecían cobrar vida, y antes de que pudiera reaccionar, me encontré atrapado en una tormenta de susurros y voces inquietantes. Logré escapar de la habitación oculta y salir de la casa, pero sabía que algo había cambiado en mí. Los susurros y las voces me perseguían en mis sueños, recordándome la oscuridad que acechaba en la casa de los susurros. Desde entonces, he buscado respuestas, tratando de entender lo que encontré en esa casa embrujada. Pero mientras más investigo, más me doy cuenta de que algunas verdades son mejor dejarlas enterradas en el pasado. La casa de los susurros sigue en pie, un recordatorio sombrío de que el mal puede residir en los lugares más inesperados. El eco en la casa del lago. Era verano en el pequeño pueblo de Pine Creek, y decidí tomarme unas vacaciones para relajarme en la casa de campo de mi familia, ubicada en las afueras del pueblo junto a un pintoresco lago. La casa había estado en nuestra familia durante generaciones, y aunque tenía un encanto rústico, siempre me había dado una sensación de paz y seguridad. Sin embargo, esa sensación cambió la noche en que llegué. Al entrar en la casa, noté que algo estaba fuera de lugar. Había un eco extraño en el aire, como si alguien más estuviera presente. Sacudí la sensación y me instalé en la habitación de invitados, tratando de olvidar el extraño presentimiento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido en el pasillo. Al principio, pensé que era solo el viento, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Me levanté de la cama y abrí la puerta de la habitación, pero no vi a nadie en el pasillo oscuro. Decidí investigar y bajé las escaleras hacia la sala de estar.
Allí, encontré la puerta del frente abierta de par en par, golpeando contra la pared con cada ráfaga de viento. Extrañado, cerré la puerta y me aseguré de que estuviera bien cerrada antes de regresar a la cama. Sin embargo, no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia junto a mí en la habitación. No había nadie más en la casa, pero la sensación de que algo o alguien me observaba era abrumadora. Al día siguiente, decidí explorar los alrededores de la casa para distraerme. Mientras caminaba por el bosque cercano, noté una figura entre los árboles. Pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero la figura parecía moverse, siguiéndome en silencio. Decidí regresar a la casa y buscar en la biblioteca familiar cualquier información sobre la historia de la casa. Descubrí que en el siglo XIX, la casa había pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente una noche de verano, dejando atrás solo rumores de actividad paranormal. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché el eco nuevamente. Esta vez, era un susurro suave pero inquietante que parecía venir de las paredes mismas de la casa. «Vete de aquí», decía la voz una y otra vez. Decidí seguir el consejo y abandoné la casa en la madrugada. Mientras me alejaba, miré hacia atrás y vi una sombra en la ventana de la habitación donde me había alojado, una sombra que no tenía forma ni rostro, pero que parecía estar observándome con ojos invisibles. Nunca volví a la casa del lago en Pine Creek, pero la experiencia me dejó con la certeza de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y que a veces es mejor no buscar respuestas donde el misterio es más poderoso que la verdad.